Hola a todos y todas y bienvenidas una vez más a Eficiencia y Salud, un podcast de Fundación PORIB. Hoy tenemos con nosotros a María Buti y a Raquel Domínguez, que nos van a venir a hablar sobre los desafíos y la innovación en el cribado de enfermedades, hablando sobre todo pues, del ejemplo de las hepatitis virales. Vamos allá. Hola María, hola Raquel, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal, Hola Alberto? Alberto. Bueno, muchas gracias a las dos por este ratito, por estar aquí grabando con nosotros. Sí que os voy a pedir, antes de nada, para que todo el mundo pues, os conozca, que os presentéis. Así que, María, empiezo por ti. ¿Qué nos cuentas sobre ti? Yo soy María Buti, soy profesora de medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona y consultora senior en el Hospital Vallebrón. Y mi gran pasión ha sido y son las hepatitis virales. Y Raquel, en tu caso. Primero sí que quería decir que es un placer estar aquí acompañada de la doctora Buti, que llevamos muchos años trabajando en común, con lo cual para mí pues, es un gran placer. Y bueno, presentándome un poco, pues soy Raquel Domínguez, soy graduada en Dirección y Administración de Empresas y durante varios años desarrollé mi carrera profesional en el ámbito de la administración y de las finanzas, sectores totalmente ajenos a lo que es el área de la salud, pero posteriormente realicé un máster en farmacoeconomía que hizo que marcara pues, un punto de inflexión, ¿no?, en mi trayectoria profesional y me llevó a especializarme en lo que es la evaluación económica sanitaria, campo en el que llevo ya pues, más de 12 o 13 años trabajando y que pues, a lo largo de todo este tiempo pues, he continuado formándome, ¿no?, en el área de la gestión sanitaria y la modelización. Pues repito, muchas gracias a las dos por estar aquí. Justo os hemos traído, ya hemos hecho algún adelanto sobre, pues hemos hablado de hepatitis virales, de cribado de enfermedades, porque hoy lo que vamos a hablar es de una de las 4 P's de la medicina. Estas P's son que la medicina debe ser predictiva, debe ser personalizada, participativa y preventiva. Y hoy sobre todo nos vamos a centrar en esta última, que es que la medicina no debe solo curar, sino también debe evitar la aparición de enfermedades mediante intervención temprana, educación sanitaria, promoción de estilos de vida saludables y, pues, entre todas estas estrategias, una de ellas es el cribado poblacional de enfermedades. ¿Por qué es importante el cribado y la detección precoz de enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas? El cribado es importante porque permite identificar enfermedades en fases muy iniciales, muchas veces cuando no tienen ninguna sintomatología en personas que están bien, y ello hace que este diagnóstico precoz mejore el pronóstico. Y también, en el caso de enfermedades infecciosas, permite reducir la transmisión de enfermedades. El cribado en enfermedades infecciosas, concretamente en las hepatitis virales, nos permite pues, hacer diagnóstico mucho más precoz, que no esperar a que las personas se encuentren mal, porque en general el cribado se hace en personas aparentemente sanas, y también nos permite romper la cadena de transmisión. En enfermedades no infecciosas, como puede ser el cáncer o la diabetes, en España tenemos programas de cribado de cáncer de mama o de cáncer de colon, nos permiten diagnosticar estas enfermedades en fases muy iniciales y, por lo tanto, mejoramos su pronóstico, su evolución y también, como no, la calidad de vida de los enfermos. Raquel, no sé si quieres comentar alguna cosilla más. Realmente en esto es más experta María que yo y como bien ha dicho, simplemente remarcar la importancia sobre todo de lo que es la detección precoz de las enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas, el evitar esa transmisión, que esto ya engloba todo lo que es salud pública y sobre todo esa mejora de la calidad de vida de los pacientes. Pues vamos a pasar entonces a hablar de las hepatitis virales, que es sobre lo que nos vamos a centrar hoy, que vosotras sois unas grandísimas expertas, habéis publicado mucho al respecto y estáis impulsando mucho que todo este campo de la detección temprana de hepatitis virales avance. ¿Nos podéis comentar qué son las hepatitis virales y hablarnos un poco sobre los tipos que hay, cómo se transmiten, los síntomas que producen, etcétera?
Las hepatitis virales son infecciones que afectan al hígado y están causadas por virus. Por virus como son el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis D o delta y el virus de la hepatitis E. En total, 5 virus diferentes que son capaces de infectar el hígado y producir enfermedad. Los virus de la hepatitis A y el virus E se transmiten en general a través de aguas o alimentos contaminados. Son infecciones agudas, autolimitadas y en general la mayoría de los casos pasan desapercibidas. En cambio, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis D se transmite por vía sanguínea, fundamentalmente a través de relaciones sexuales sin protección, a través de agujas contaminadas en usuarios de drogas y también a través de la madre al hijo durante la etapa perinatal, sobre todo relacionado con el parto. Y lo que es importante de estas hepatitis, la B, la C y la delta, es que pueden evolucionar a infección crónica. Como decía antes, no producen síntomas hasta fases avanzadas y por lo tanto el diagnóstico se hace en la mayoría de los casos y se espera a la presencia de síntomas en fases tardías. Y de todas estas hepatitis, si me preguntan cuál es la más frecuente o cuáles son las más relevantes en nuestro medio, son la hepatitis C y la hepatitis B. ¿Y tienen tratamiento estas hepatitis? Las que son agudas y autolimitadas, como la hepatitis A y la hepatitis E, no necesitan tratamiento, no requieren ningún tratamiento específico, solo vigilar o intentar mejorar síntomas si es que existen, como por ejemplo náuseas, que son las ganas de vomitar, pues hacer tratamientos específicos para los síntomas. Pero las que producen enfermedad crónica, que son las más relevantes, sí que tienen tratamiento médico. Tratamiento médico que es capaz de cambiar el curso de la enfermedad y el pronóstico. En hepatitis B tenemos unos fármacos orales que son antivirales y que permiten controlar la infección, pero no consiguen en general la curación. En la hepatitis C tenemos los antivirales orales, que son muy conocidos, que han supuesto una revolución en el tratamiento y que curan prácticamente a todos los pacientes. Por lo tanto, es muy importante diagnosticarlos. Y en hepatitis delta, al igual que hepatitis C, tenemos también un tratamiento antiviral que controla el virus, pero que raramente lo cura. Por lo tanto, un tratamiento curativo totalmente para la hepatitis C, tratamientos que controlan el curso de la enfermedad y de la infección para hepatitis B y delta. Remarcar, ¿no?, que la hepatitis delta que está tomando también ahora cierta importancia, sobre todo, ¿no?, en lo que es el diagnóstico, son pacientes que tienen hepatitis B y que pueden desarrollar hepatitis delta, y que es verdad que ahora pues se están llevando acciones, estrategias para fomentar el diagnóstico de la hepatitis delta en pacientes con hepatitis B. Y además hace poco el tratamiento, hubo un cambio, ¿no?, un poco radical, no había tratamientos para la hepatitis delta y hace poco se aprobó un tratamiento que, bueno, de momento está obteniendo unos buenos resultados y disminuye la progresión de la enfermedad. Y creo que otro punto importante es que estos tratamientos para las hepatitis virales en España son de acceso universal. Son de acceso universal y están disponibles para todos los pacientes que lo necesiten, que creo que es un dato relevante.
Totalmente, sobre todo porque al final una estrategia de detección precoz tiene que ir acompañada de un tratamiento precoz y si luego el factor limitante es el acceso al tratamiento, señal de que puede ser un fracaso. Vamos a hablar del cribado de estas hepatitis que nos habéis comentado y lo primero preguntaros cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el cribado de las hepatitis virales. Bueno, yo creo que un gran desafío al que se enfrenta es el diagnóstico tardío, ¿no? Y la falta por falta de síntomas, como bien comentó antes María, que son enfermedades asintomáticas durante un periodo de tiempo. Entonces, muchas personas que tienen hepatitis B o hepatitis C, pues no presentan síntomas hasta fases más avanzadas y esto retrasa el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? También existen otro tipo de desafíos, pero a lo mejor van también más encaminados a lo que es el estigma y barreras sociales, esto como de forma más global, ¿no? Que ese estigma que se asocia a las vías de transmisión, sobre todo en poblaciones con usuarios de drogas o prácticas sexuales de riesgo, ¿no? Que puede disuadir a las personas de hacerse la prueba y buscar atención médica. También un desafío que puede generarse también para lo que es el cribado son los sistemas de salud fragmentados, que esa falta que existe un poco de integración en lo que es el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento, o que existía, porque se están llevando a cabo ciertas estrategias para tener una continuidad asistencial que creo que es clave, pero que hasta hace poco, pues, y todavía sigue existiendo muchos pacientes que ya fueron diagnosticados, pero que no son vinculados, ¿no? A la atención especializada. Yo creo que el principal desafío del cribado de las hepatitis virales es que la mayoría de los casos se requiere un análisis de sangre. Eso significa que la persona tiene que ir a un médico que le solicite un análisis y debe confesar que tiene un factor de riesgo o debe solicitarlo. Y esto está un poco vinculado pues, con el estigma, con la necesidad de estar informado. Y esto facilita que algunos pacientes lo soliciten, pero en muchos casos imposibilita o dificulta que el enfermo confiese que pertenece a un colectivo de riesgo. Los cribados mediante test que no precisen un análisis de sangre se realizan ocasionalmente de forma oportunista en cribados comunitarios, pero no están siempre disponibles. Por lo tanto, yo creo que aparte de todos los desafíos que ha comentado Raquel, el principal desafío es no tener de forma fácil un test que no necesite una extracción de sangre disponible para todo el mundo y en cualquier momento, en el cual se pueda realizar igual que se hace con el test del embarazo o con el test del COVID, que uno de forma anónima pueda realizarlo en casa. Para mí este es probablemente el desafío más importante en el cribado de las hepatitis virales, porque tenemos acceso a los test, es como decía antes gratuito, el sistema lo permite, no hay ningún tipo de restricciones, pero para poblaciones vulnerables que es difícil contactar con la asistencia médica, pues es claramente una dificultad. Sí, además también existe un bajo nivel de conocimiento sobre lo que son las hepatitis virales en la población general y población vulnerable, ¿no? Creo que esto también dificulta la realización del cribado. Justo quería preguntar porque quién más, quién menos, pero realmente todo el mundo conoce los programas que comentabais antes, pues por ejemplo de la detección temprana del cáncer de mama o de cáncer vaginal, incluso bueno, pues hay campañas de detección de diabetes, etcétera, así más reguladas y más incentivadas a nivel nacional, estatal o regional. En el caso de las hepatitis, ¿hay algún programa o alguna estrategia que se esté llevando a cabo a nivel nacional o son estrategias más puntuales? ¿Cómo se está organizando todo el tema de la detección? En el caso de la hepatitis C, España tiene un plan nacional y en este plan nacional existen unas recomendaciones de cribado. La mayoría de las recomendaciones de cribado están relacionadas con factores de riesgo. El cribado universal a todos los adultos no está recomendado en España. Tenemos unas guías epidemiológicas
Y en estas guías el cribado se recomienda para pacientes que tienen síntomas, que tienen alteración de las pruebas hepáticas o que tienen diferentes factores de riesgo, como son usuarios de drogas, población penitenciaria, a personas sin hogar. Hay toda una serie de colectivos que están englobados. Para la hepatitis B no tenemos ningún plan nacional y tampoco tenemos ningún plan para la hepatitis delta, que como Raquel ha comentado, depende de la infección concomitante con el virus de la hepatitis B. Pero en general la recomendación de cribado para todas las hepatitis virales en España en estos momentos está vinculada o bien a la presencia de datos clínicos sugestivos de hepatitis o a factores de riesgo. ¿Qué ventajas tenemos en estas estrategias de cribado? Que sobre todo se ha fomentado mucho el diagnóstico en un solo paso. O sea, cuando una persona tiene anticuerpos, cribar para la presencia de infección activa. Y esto se ha fomentado para todas las hepatitis, para la B, para la C, para la delta. Y también se fomenta la descentralización que se puedan testar las hepatitis virales pues, en prisiones, en centros de adicciones, en unidades móviles, con una penetrancia muy variable, pero sí que el Plan Nacional, sobre todo el Plan Nacional de Hepatitis C, ha promovido el cribado para la detección precoz en diferentes sitios, no solo en hospitales y en centros de atención, sino también en centros comunitarios, lo que ha favorecido programas de microeliminación. Sí, incluso a lo que es el plan se han sumado también sociedades científicas, como por ejemplo la AEH, la Asociación Española para el Estudio del Hígado, que han hecho documentos de consenso para fomentar el diagnóstico de la hepatitis C o el diagnóstico de las hepatitis virales. También hay documentos de consenso formados por expertos en el área que fomentan el diagnóstico integral, incluyendo el virus de la hepatitis A y el virus del VIH. Como no, pues también tiene peso en este caso la Organización Mundial de la Salud, que ha fomentado como el primer documento más oficial, creo que fue en el 2016, la eliminación de las hepatitis virales, entre ellas como las principales la hepatitis C y la hepatitis B, como un objetivo de eliminación para el 2030. Y también a lo largo desde el 2016 hasta ahora, pues también ha ido desarrollando documentos con diferentes estrategias basadas a nivel mundial, considerando tanto países de ingresos altos o ingresos medios o bajos, pero siempre con este enfoque, sobre todo fomentando el cribado de las hepatitis. Habéis comentado ya, por ejemplo, el concepto de diagnóstico en un solo paso, la descentralización, y comentabais que el cribado universal por edad no está indicado. ¿Podéis explicarnos por qué no se recomienda este cribado a toda la población por edad, sino que se centra en factores de riesgo? ¿Y en qué consiste exactamente el diagnóstico en un paso? El cribado universal por edad, que sería el cribado en adultos o en una franja específica de la vida, se ha considerado en algunos países para las hepatitis virales. Por ejemplo, en Estados Unidos se recomienda cribar a todos los adultos. Es una recomendación en Estados Unidos para que las compañías aseguradoras financien el test. En España la recomendación para cribar a todos los adultos debería o debe estar financiada por nuestro sistema de salud público. Los datos con la prevalencia actual que tenemos en este momento de hepatitis C en España no sugieren que sea coste efectivo y por lo tanto el Ministerio no lo ha considerado. Aunque sí que existen divergencias y expertos, sobre todo hepatólogos, creemos que es coste efectivo o que podría ser coste efectivo
porque la identificación precoz de las personas infectadas evita las complicaciones y en estos momentos el acceso al tratamiento y el coste del tratamiento probablemente lo podrían soportar. Pero si queremos una recomendación oficial en este momento, no la tenemos por parte del Ministerio de Salud. Sí que las sociedades científicas o algunas fundaciones sí que han recomendado la alianza a cribar a las personas adultas de hepatitis virales, pero oficialmente la recomendación no existe. Y en cuanto al diagnóstico en un solo paso, significa que cuando una persona se detecta que tiene infección, en el primer análisis de sangre se detectan los anticuerpos del virus de la hepatitis C o el antígeno de superficie del virus B. Se debe hacer una segunda prueba para saber si esta infección está activa, lo que obliga al paciente a volver al médico para que soliciten esta segunda prueba para determinar la presencia de infección activa. Lo que recomiendan las sociedades científicas, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, es que se haga en la misma muestra de sangre cuando existe la positividad, se confirme la infección activa sin necesidad de que el paciente vuelva a su médico y requiera otra extracción sanguínea. Esto es lo que se llama diagnóstico en un solo paso y claramente facilita el diagnóstico y lo acelera. Y una de las ventajas del diagnóstico en un solo paso, bueno, algunas de las ventajas es que reduce el tiempo de acceso también al tratamiento. Como bien ha comentado María, al final en una única extracción se hacen las dos pruebas y se intenta detectar los casos positivos lo antes posible y que accedan a la atención sanitaria. Entonces, esto también evita pérdidas de seguimiento. Pues había pacientes diagnosticados con el método tradicional que al ser en dos pasos, al realizarle dos analíticas, implicaba que el paciente pues a lo mejor solo se realizaba la primera, tenía una serología del virus de la hepatitis C positiva y se le mandaba una segunda extracción y no acudía a realizarla por el método tradicional. Entonces esto evita pérdidas. Y luego también otra de las ventajas del diagnóstico en un solo paso es que optimiza los recursos sanitarios porque evita también consultas innecesarias de los pacientes y que acudan una única vez a la extracción, no dos pruebas. Ya nos comentabais también algunos grupos poblacionales en los que, bueno, pues está resultando un poquito más complejo, sobre todo por todo el tema del estigma, llegar y acceder a estos grupos y poder realizar el cribado. ¿Cuáles son estos grupos, aunque ya nos comentabais algunos, y cómo se aborda la detección en estos grupos? Yo creo que los grupos en los cuales la eliminación es más difícil son los usuarios de drogas. El acceso es relativamente fácil porque muchos de ellos van a centros de adicción y en estos centros les proporcionan tratamiento sustitutivo. Pero a pesar del tratamiento sustitutivo y a pesar de que se puede hacer el diagnóstico en un solo paso y de forma fácil, muchos de ellos vuelven a reinfectarse porque el tratamiento cura pero no produce inmunidad y estos sujetos tienen un riesgo alto de reinfección y por lo tanto estos usuarios de drogas, además del tratamiento para la hepatitis, para las hepatitis virales, pues se les debe favorecer la administración de agujas limpias, de los programas que nosotros llamamos de reducción de daños para sobre todo evitar la reinfección. Y para mí la otra gran población en la cual la eliminación es más difícil son las personas migrantes. Muchas de ellas con barreras lingüísticas importantes, con falta de información, con dificultad para acceder a nuestro sistema sanitario y que por lo tanto en muchos casos en estas poblaciones el diagnóstico es más tardío y algunas veces no tienen regularizada la situación y tienen dificultades en algunas comunidades menos, en otras más, pero tienen dificultades.
Y finalmente la población penitenciaria en España, dependiendo de la comunidad, el acceso al cribado y al tratamiento pues es más fácil o no tan fácil, y por lo tanto es otra población que quizá se podría trabajar e incidir un poco más. Coincido totalmente en que esas son las 3 poblaciones claves para la eliminación de todas las hepatitis virales. Y añadir tal vez las personas en situación de sin hogar, que también son personas que al final tienen dificultades para el seguimiento clínico y incluso en caso de ser detectadas para la adherencia al tratamiento, que sí que son personas que tienen una alta exposición de factores de riesgo y a su vez tienen pues, barreras sociales. Es la que yo tal vez pues añadiría a esas 3. Recientemente se ha publicado un consenso, unas recomendaciones para la detección en servicios de urgencias. ¿Esto es una estrategia para intentar acercar el cribado a estas poblaciones o tiene otro objetivo? Bueno, estas recomendaciones orientadas a hepatitis C concretamente, pero ¿qué ventajas ofrecen los servicios de urgencias? A los servicios de urgencias pues son una puerta de acceso a estas poblaciones vulnerables. Algunos de estas personas que no acuden al médico o que no tienen acceso a un centro de adicción o tienen dificultades lingüísticas y se encuentran muy mal, acuden al servicio de urgencias. Cribar hepatitis virales en el servicio de urgencias, además de que es coste efectivo porque tenemos datos, la prevalencia de hepatitis virales en los servicios de urgencias es más elevada que la que se observa en la población general. Estos pacientes, si son diagnosticados en el servicio de urgencias, pueden ser rescatados para ser evaluados para un diagnóstico completo y tratamiento si precisan, lo cual es una gran ventaja y es una forma de vincularlos al sistema. También comentabais la población penitenciaria como uno de estos grupos y algunos estudios, concretamente en Cantabria, en la prisión del Dueso, han demostrado que asociar pues, tecnologías como la telemedicina, que es pues, el poder prestar atención médica de forma telemática a estos pacientes, pues ayuda mucho a mejorar tratamientos. ¿Cómo ha influido la digitalización, la automatización y el uso de la inteligencia artificial en estos programas de cribado? Yo creo que van a tener un papel más importante en el futuro que ahora. La telemedicina a raíz de la COVID se desarrolló mucho en nuestro país porque los pacientes no tenían acceso a los sistemas de salud y esto ha persistido y es una buena manera, sobre todo para personas que viven lejos o que tienen dificultades para asistir a nuestros centros de salud. La inteligencia artificial está relativamente poco desarrollada o poco implementada, pero sí que hay datos que demuestran que utilizando variables de la historia clínica podemos identificar poblaciones o sujetos con riesgo y que por lo tanto podría facilitar que estos sujetos fuesen cribados. Y podría alertar a los profesionales sobre la necesidad de cribar a estos sujetos que tienen estos factores. Sí, además una de las cosas que permite la inteligencia artificial es, claro, realizar un cribado más eficiente, ¿no? Al final prioriza a los pacientes que tienen una mayor probabilidad de infección, lo que hace que se optimicen los recursos sanitarios porque se reducen pruebas innecesarias. Y luego también, bueno, has comentado, Alberto, la automatización del cribado. La automatización del cribado al final lo que hace es que automatiza el proceso, ¿no? Desde la detección de anticuerpos hasta la confirmación de la carga viral y permite reducir tiempos y mejorar la vinculación al tratamiento. En España también se está llevando ahora en Galicia concretamente, la técnica de pooling, que lo que hace es que agrupa muestras de varios pacientes, van agrupados de 100 en 100 y las analiza juntas, y si hay un resultado positivo, pues se analiza de forma individual.
Y esta técnica pues también ha demostrado que es eficaz para la detección, sobre todo en áreas con baja prevalencia. Y también en la automatización se ha instaurado en las alertas clínicas, que lo que se ha hecho es que cuando se detecta alguna alteración analítica o en este caso si se le ha realizado la prueba y detectan que hay un caso positivo, pues se generan alertas automáticas para que ese médico pues valore la posibilidad de que exista una hepatitis viral. Ya para acabar, en estos últimos 5 minutillos, sí que quería preguntaros, porque las dos habéis trabajado en numerosos estudios estimando el impacto clínico, epidemiológico, económico e incluso social que tendría la detección de estas hepatitis. ¿Podéis hablarnos un poquito de todo esto? ¿De cuál es el impacto clínico? ¿Qué podemos evitar cuando hacemos esta detección precoz? Una estimación de números, de cuánto estamos hablando que podríamos llegar a evitar, a detectar casos. También comentabais que son estrategias coste efectivas. No sé si podéis hablarnos un poquito de esto. Y sí que por último, pues sí que os pediría si nos podéis hablar de vuestro trabajo en el que habéis estimado los costes indirectos asociados a la pérdida de productividad laboral, tanto por ausentismo como por presentismo, asociada a la hepatitis delta. El impacto clínico ha sido muy relevante y muy importante y es muy fácil de medir. Antes teníamos nuestros hospitales, nuestras salas con pacientes ingresados con hepatitis C. Hepatitis C descompensada, hepatitis B descompensada y cáncer hepático. Ahora la hepatitis C y la hepatitis B prácticamente desaparecido en las salas de ingresos de los hospitales. Y ahora tenemos otras patologías como el alcohol o el síndrome metabólico. Los trasplantes hepáticos, la causa principal era el virus C. Ahora el virus C ha dejado de ser la causa principal de trasplante hepático. O sea, el cribado, el diagnóstico y el acceso precoz del tratamiento ha cambiado completamente el escenario de las personas con hepatitis C. Han dejado de estar ingresadas en nuestros hospitales, de presentar descompensaciones para curarse. Y en el caso de la hepatitis B y la hepatitis delta también ha habido una reducción muy, muy importante. Por lo tanto, el impacto clínico ha sido tremendo y esto, como ahora explicará Raquel, se ha traducido en un impacto económico muy relevante. Como bien ha comentado María, al final son claves lo que es el cribado, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, cuando se han evaluado estas estrategias que hemos estado comentando, tanto el diagnóstico en un solo paso, como estrategias de automatización, de sistemas de alerta, el cribado en diferentes poblaciones o a través de diferentes técnicas, se han realizado análisis coste-efectividad y todas ellas han demostrado que son estrategias coste-efectivas, son estrategias eficientes. ¿Qué quiere decir? Al final, lo que estamos demostrando es que estamos comparando una cohorte de pacientes que se detecta a través del cribado, que acceden a la vinculación y que son tratados frente a aquellos pacientes que si no se hubiera realizado alguna de estas estrategias, son pacientes infectados, no detectados, hubieran evolucionado a lo largo de la enfermedad, con lo cual generan ciertos costes. ¿Qué queremos decir con esto? Que a pesar de que el cribado, el diagnóstico y el tratamiento suponen un coste, el coste de la evolución de la enfermedad, que evolucionan, son pacientes que van evolucionando incluso a una cirrosis descompensada, un carcinoma hepatocelular o incluso se les tiene que realizar un trasplante hepático, generan muchos costes al sistema sanitario, el manejo de estas complicaciones hepáticas. Al ser diagnosticados y tratados, como hemos comentado antes, al final, por ejemplo, en el tratamiento de la hepatitis C, casi el 95% de los pacientes se curan, con lo cual no llegan a evolucionar en la enfermedad, no generan estos costes al sistema. Y comparando una con otra, que muestras que son estrategias coste efectivas. Además, también no solo evitan complicaciones hepáticas, también generan una ganancia en años de vida ganados y una ganancia en años de vida ajustados por calidad, porque la calidad de vida del paciente también es muy importante. Pues ya para acabar, me consta que la Organización Mundial de la Salud ha planteado como objetivo eliminar las hepatitis virales, concretamente la B y la C,
que son un problema de salud pública, ha planteado eliminarlas en el año 2030. ¿Creéis que esto es viable en España? Yo creo que es viable, pero es muy ambicioso. Es viable para la hepatitis C, para la hepatitis B va a ser muy difícil. Y a pesar de que tenemos una infraestructura sanitaria, un sistema de salud público potente, fuerte, necesitamos mucha voluntad política. Y esta voluntad política debe persistir porque si hay voluntad política hay recursos, hay financiación y esto es lo que permite que se pueda eliminar o controlar las hepatitis virales. Pues yo simplemente sí que añadir que es verdad que es complicado. Lo que sí que comentar un poco los grandes logros que se están llevando a cabo para conseguir esta eliminación. Creo que los últimos datos publicados por el Ministerio hablaban de unos 172.000 pacientes ya tratados de hepatitis C e incluso los datos de prevalencia que habían disminuido una prevalencia al 0,14%. Entonces, es verdad que aunque es muy difícil conseguirla, sí que se han conseguido grandes logros y pues creo que hoy merece un gran aplauso a todo el equipo multidisciplinar que al final trabaja para conseguirlo. Pues esperemos que esto sirva para concienciar a la gente sobre la importancia de la detección precoz de enfermedades, concretamente de las hepatitis virales. Y por último, agradeceros muchísimo, Raquel, María, este rato. Ha sido un lujo escucharos y agradecer también a la audiencia por seguir apoyándonos y seguir escuchándonos episodio tras episodio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, María. Muchas gracias.